Grabando. ¿De qué? Pensé que venía a poner en chat. Bueno, hola a todos, por si están ahí apareciendo. La idea hoy es hablar un poco de, como decía Pato, de la guía 6, que es la primera parte de estadística cuántica. Y vamos a hacer algunos de los primeros ejercicios. La verdad que me puse a chusmear un poco que habían hecho en la teórica y encontré que, por ejemplo, el ejercicio 1 lo hicieron entero en la teórica, así que yo no se los voy a volver a repetir. Sí vamos a ver algunos de los conceptos que por ahí pasan por ahí y concentrarnos un poco más por ahí en el ejercicio 2 y un poco del 3. Me imagino que estas son las típicas cosas en la teórica que aparecen justo antes del parcial y son las que menos bola le dan a ustedes porque, digo, se pusieron a estudiar lo que venía antes. Así que, porfa, párenme si estamos yendo demasiado rápido. Pero bueno, lo primero, para hacer estadística, nosotros venimos hablando en la materia de este problema de qué pasa si las partículas se pueden distinguir o no. Hablemos un poco de lo que se llaman partículas idénticas. Somos pocos y pocas, así que si están ahí, espero que me den señales de vida por el chat o por alguna vía, porque si no me voy a sentir muy solo hoy. Bueno, entonces, la idea es que nosotros en física clásica se puede hablar de partículas idénticas, o de partículas indistinguibles. Si quieren, uno puede decir tengo dos pelotas de billar blancas y son iguales, pero le puedo poner una etiqueta a cada una y bueno, después seguir qué es lo que pasa. Resulta ser que en cuántica no solo es inadecuado, si tengo dos electrones, ponerle una etiqueta a cada uno, sino que es incorrecto. La cosa es un poco más compleja y no es el centro de esta materia discutir estas cosas quizás con tanta profundidad. Me imagino que algunos habrán cursado que ya teórica 2, pero seguro todos en F4 por ahí alguna cosa de esta escucharon nombrar. A mí lo que me va a interesar un poco en esta clase y nos va a interesar en esta materia es desarrollar, bueno, cómo impacta en la estadística que nosotros estamos discutiendo, que trabajar con, por ejemplo, un gas de partículas cuánticas que son indistinguibles o, como decimos, son idénticas. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo impacta esto? Bueno, en general, digo, si volvemos a, no sé, la idea del ensamble canónico, la madre de todas las matrices es la función de partición, que sabemos que es una suma sobre estados de esta función, y siempre la pregunta es, bueno, es como cuáles son los estados, que a veces ponemos esta llavecita o corchetito alrededor de la S, que tiene una determinada energía, y la idea para discutir hoy es decir, bueno, como tenemos partículas cuánticas que son idénticas, son distinguibles, va a ser un poco distinta la manera de contar esto. Entonces va a afectar la manera de contar. Los estados, ¿no? Y si afecta la manera de contar, bueno, evidentemente va a afectar al resultado. Entonces, la idea central va a ser que las partículas cuánticas cumplen con algo que se llama postulado de simetría de intercambio. Entonces, si yo tengo que definir el estado de un conjunto de partículas, ustedes ya saben, porque lo vieron en F4, que bueno, puedo definir alguna cosa que es como una función de onda, ¿no? De diferentes partículas. Algo así, digamos que tengo n partículas, y entonces esta cosa es la función de onda. Yo acá no me voy a meter con la parte espacial, la parte spin, digamos que hay solo parte espacial, y después en todo caso en adelante podremos ver
cómo entra en este formalismo, teniendo un sistema un poquito más complejo que tiene spin. No es difícil. Por ahora quedémonos con que así podemos definir el estado de las partículas. Entonces, el postulado de simetría lo que me dice es, bueno, si haces una permutación entre la partícula I y la partícula J, eso se puede escribir, no sé, así, por ejemplo, esto necesariamente te tiene que dar más o menos lo que tenías. Bueno, obviamente, digo, hacer la permutación es, digo, y esto es literalmente por las dudas, ¿no? Poner la XJ acá y la XY acá. Y dejar todo lo demás como estaba. Entonces, esta cosa que parece muy inocente tiene un montón de consecuencias. Y nos permite distinguir también entre dos tipos de partículas. Las que lleven el más, cuando hacemos esta operación de permutación, se van a llamar bosones, y las que llevan el menos se van a llamar fermiones. Entonces, empezamos a ver un poco casos más concretos, a ver qué es lo que pasa con esto. Esto estoy seguro que lo vieron en la teoría y que ya lo estuvieron discutiendo un poquito. Simplifiquemos un poco. Entonces digo, ya dije que teníamos n partículas. Por ejemplo, pueden ser partículas de un gas, por decir algo. Y por ahora supongamos que no hay interacciones. Si hay interacciones, la cosa va a complicar un poco más, pero quedemos por ahora con este caso. Entonces, si pasa que no hay interacciones, yo puedo escribir el hamiltoniano del sistema. Ahí ya le puse el sombrerito de operador hamiltoniano. Lo puedo escribir como algo así como sencillamente la suma de los hamiltonianos de cada partícula, ¿no? Entonces tengo las partículas desde la 1 hasta la n, y puedo escribir algo así. Entonces, ustedes saben que la idea es que las autofunciones de esta cosa, este hamiltoniano, digamos que les pongo este nombre, son las que cumplen con esto, donde Sn va a ser nuestra energía, y si pasa esto, es que no hay interacciones, entonces n lo puedo escribir como una suma en i también de las energías de cada partícula. Entonces, si tengo un sistema de niveles, por ejemplo, la energía total del sistema simplemente es ver, bueno, en qué nivel está cada partícula y sumar todo. Esto ya lo venimos haciendo un poco en la materia. De hecho, si uno va varias clases para atrás, como que medio que estas cosas las estamos dando por, no sé si por sabidas, pero como que intuitivamente las estamos pensando. Esto es nomás por ahí si quieren una formalización o algo así. Entonces, de la mano con esto, de lo que no veníamos hablando tanto es, bueno, este paso de, bueno, cómo se escribe la función de ondas, ¿no? En este caso, uno puede escribir, si quieren, este Fiene, ¿cómo dice esto? Sí. Ah, sí. Lo puedo escribir como un producto de algo así. NXN. El autoestado el autoestado general del sistema lo puedo escribir como un productito de esta manera. Sencillamente. Nosotros no nos vamos a concentrar mucho en escribir estas cosas, pero que lo que sí nos va a interesar es, bueno, entender un poco cómo uno puede hacer para escribir esto bien, de manera que se cumpla el postulado de simetría de intercambio, o la exclusión de Pauli, si quieren. Porque nos va a interesar contar cuántas formas hay de hacerlo.
así como en los primeros ejercicios de microcanónico, digo, contábamos cuántas formas hay de acomodar las pelotitas en cajas, ahora nos va a interesar, bueno, cuántas formas hay de armar una autofunción que termina teniendo la energía n. ¿Hasta acá están conmigo más o menos? ¿O me fui a cualquier lado y estoy hablando solo? Todo bien. Genial. Bueno, entonces, cualquier cosa me paren y comenten lo que quieran, pregunten. Entonces, ¿a dónde quería ir? Sí, bueno, pónganle que... O sea, con esto, en concreto con esto de las permutaciones y más, me refiero a... Bueno, pónganle que tengo, no sé, 2 niveles y 2 particulitas, entonces tengo, no sé, una en el nivel N1 y otra en el nivel N2, cada una tiene una determinada energía, y entonces según esto que yo escribí abajo, uno diría, ah, bueno, listo, entonces yo escribo algo así. Hacer una permutación, esto sería, bueno, como tengo en el nivel 1 la partícula 1 y en el nivel 2 la partícula 2. Ahora, bueno, si yo tengo un electrón y, no sé, un protón, por decir algo, bueno, con esto me alcanza, porque las partículas son distintas, son distinguibles. Ahora, si tengo 2 electrones, acá me tengo que poner a mirar un poquito más en fino, y eso es lo que en general nos va a pasar. Porque, no sé, tengo un gas de 2 electrones, por ejemplo, o lo que sea, o todos núcleos atómicos que se comportan todos a la vez como mismo tipo de partículas. Uno podría pensar, bueno, tengo 2 opciones, podría tener esto así, o podría tener al revés, la partícula 2 en el nivel 1 y la partícula 1 en el nivel 2. Digo, esto es hacer una permutación, lo que acabo de hacer acá, con este ejemplito de dos cosas. Entonces, en general, para poder cumplir el postulado de simetría, es decir, para escribir un phi n que sea correcto, yo no puedo escribir solamente esto, sino que tengo que escribir un phi n que sea una suma de todas las posibles permutaciones con un más o con un menos, según se trate de bosones o se trate de fermiones. Entonces, para escribirlo formalmente, digamos que es una suma sobre todas las permutaciones P de más o menos 1 a la número de permutaciones N1, esto está muy chiquito, me imagino, Nn por, bueno, lo que tenemos arriba. Entonces, bueno, esto, digo, escribir las posibles permutaciones y, como decimos, simetrizarlas o antisimetrizarlas, no es algo tan complejo y podemos hacerlo, tenemos una fórmula para hacerlo, digamos. Entonces, al final del día es decir, ah, bueno, entonces yo tengo un sistema que tiene un montón de niveles y yo sé que tengo una cierta energía, n, bueno, puedo escribirme, y si no hay interacciones, digo, me puedo escribir cuál es la función de onda que corresponde al sistema, y puedo fijarme en el caso de bosones con el más o de fermiones con el menos, me puedo fijar cuántas de estas puedo escribir, y entonces esos son todos los estados que tengo, y entonces así me armo la función de partición, sumo y con eso me consigo toda la termodinámica del sistema. Como me imagino que, digo, eso puede ser fácil de escuchar, pero puede volverse un poco difícil de hacer en la práctica. La idea de hoy es un poco probar a hacer eso para sistemas chiquititos y tener un poco un gustito de, bueno, cómo se hace y qué rápidas conclusiones podemos sacar de esta idea. Entonces, hagamos esto ordenadamente. Primero para el caso más fácil posible, o uno de los más fáciles posibles. Digamos, empezamos con esto de arriba, con 2 particulitas. Entonces, ejemplo, n igual 2, donde n es el número de partículas. Bien, entonces, esto que teníamos acá arriba
digamos, pongámosle un nombre N1, N2, voy a copiar lo mismo de arriba, porque después voy a borrarlo de arriba y necesitar esto. Esta sería la combinación original, digamos, de cada partícula en un nivel. Pero bueno, empecemos a ver posibilidades. Bueno, ¿cómo se escribe esto si resulta que N1 es igual a N2 es igual al nivel 1? ¿Cómo queda esto? Primera prueba a ver si están ahí. O sea, sería como I de 1 en X1 y en X2. Perdón, I. Sí en X1 y sí en X2. Claro, yo diría que tengo algo como... esto. O sea, las dos están en el nivel 1. Pueden ponerle N1 a cada uno, es lo mismo, ¿no? Ok, bueno, entonces intentamos escribir cuáles son las CN. Esto sería la primera posibilidad que se nos ocurrió, ¿no? Lo que llamamos CN1, N2. Entonces, pensemos cuáles son las CN permitidas para fermiones y para bosones. Bueno, para fermiones necesito algo, necesito poder escribir esto intuitivamente, ¿no? De manera que si yo hago un cambio, me salga un menos. ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Alguna idea? Me suena que quizás una Levi Chivita o algo así, pero eso es con 3 índices. No sé si se podría usar acá. No, olvídense de la ley chiquita por ahora. No sé si olvídense de la ley chiquita por toda la materia, Pato me corregirá, pero por ahora olvídense. Más fácil. El sistema que estoy escribiendo acá, ¿no? En este caso lo que tengo son, digo, dos niveles y estoy diciendo, tengo dos partículas acá abajo, no hay spin, solamente tengo la parte espacial. Entonces tengo dos partículas que están en el mismo estado. En el de los fermiones no tendrías que aplicar el principio de exclusión. No tendrías, Va directamente cero. claro, Claro, sería esto no cero. existe. Esto no existe y eso es lo que dice Pauli. Este es el famoso principio de exclusión de Pauli, que uno después ese mismo principio es el que uno extiende y escribe esto que escribía acá arriba, pero la primera idea es esta. Lo que dice Pauli es, dos fermiones en el mismo estado no hay. Entonces, esto no se puede. Entonces, lo que me están diciendo es, pará, entonces si vos tenés un sistema de dos fermiones y tenés que contar estados para las diferentes energías, bueno, la energía que es la de una partícula de nivel 1 y otra partícula de nivel 1 no tiene ningún estado para contar. Entonces, cuando hago una función de partición voy a tener que tener eso en cuenta. Si son fermiones. Y si son bosones, fíjense que acá lo que me pasó es que yo dije, bueno, una permutación es poner el 2 donde está el 1 y al revés, ¿no? Cuando eran fermiones tenía que escribir alguna cosa que cuando haga eso me salga un menos. Con bosones necesito que me salga un más. Ahora, si yo escribo esto así directamente y cambio el 1 por el 2, esto es igual. Se escribí literalmente lo mismo. Si quieren me sale un más. Entonces esto ya es una si viene bien escrita para bosones, así como está. No tengo que ni hacer nada. ¿Está bien? Ahora bien, como las partículas son idénticas, en todo caso acá esto vale 1. O sea, la cantidad de estados es 1. ¿No? Esto es exactamente lo mismo que esto. No lo tendría que contar dos veces. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a un caso. Demos un pasito más, si estamos hasta acá. Que es este que tengo acá dibujado arriba. Entonces, en este caso,
lo que tengo es N1 igual 1, N2 igual 2. ¿Está bien? Entonces, esta cosa sería así. Entonces, ¿cómo escribo para los fermiones la función de onda correcta y para los bosones? ¿Puedo o no puedo y cómo lo escribiría? Bueno, yo borré la fórmula, pero ustedes la tienen ahí. Lo que me dice la fórmula es, bueno, fermiones, agarrá lo que tenés, fíjate todas las permutaciones posibles y sumalas. Pero cuando sumás, si hiciste una permutación, pone un menos. Si hiciste dos permutaciones, pone un más. Y después, bueno, va a depender si es par o impar, ¿no? Ahora, ¿acaso cuántas permutaciones puedo hacer? Una sola. Una sola permutación. Una sola, entonces es fácil, ¿no? O sea, yo tengo... Este era el original, hago una permutación, que es poner esto acá y poner esto acá, y le encajo un menos. Y bueno, después esto lo voy a tener que normalizar. Va a ser algo tipo 1 sobre raíz de 2. Pero bueno, no me importa esto 1 sobre alguna normalización. No me importa esto porque al final del día yo no les voy a pedir que escriban las autofunciones, solamente me importa saber cuántas tengo. Nada más en este punto. Y esto puede volverse sutil. De hecho, casi es 1 sobre raíz de 2. Pero puede volverse sutil. Y en el caso de los bosones, es la misma idea, pero encaja un más. Entonces, fíjense qué pasa. Ahora, estas funciones, veamos que están bien definidas y que cumplen con el postulado este de simetrización, ¿no? Si yo en todo esto cambio donde está el 1, pongo el 2, y viceversa, doy vuelta a esto, y me queda menos todo. O sea, entonces, P y J de phi NF, ¿no? Esto es menos esto. Y en cambio acá, como está sumado, si doy vuelta, me queda igual. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo pedí que pasara, y para que pase esto, tenemos encontramos una forma sencilla de escribir cómo hacer para forzar la antisimetría acá y la simetría acá. ¿Se entiende lo que hicimos, más o menos? Ese sí, es de ahora, de Iñaki sí. ¿El resto? ¿Los tengo Sí. conmigo más o menos todavía? Bueno. Entonces esto fue toda la introducción. Si les parece, vayamos al ejercicio 2. ¿Ok? Va a ser parecido a esto igual, ¿no? Tampoco es que es totalmente diferente, pero intentemos arrancar a hacerlo. ¿Puedo borrar? Borro todo así, empezamos prolijamente con el ejercicio 2. Si no, voy borrando acá abajo. Ahora terminamos de borrar. Bueno, el ejercicio 2, si quieren abran ahí y vayan chusmeándolo. Me dicen, a ver, machete. Ejercicio 2. Me dicen, bueno, tengo n igual 2 partículas. Me dicen que hay 3 niveles de energía posible. Está el nivel 0, el nivel epsilon y el nivel 2 epsilon. Estos serían N1, N2, acá son 3, ¿no? 3 niveles. Entonces, estas dos partículas son indistinguibles. Son no interactuantes.
Y no me dicen la energía total, pero me dicen que estamos en contacto con un reservorio de temperatura T. Entonces, primera pregunta. ¿Qué ensamble deberíamos proponer para resolver esto? Canónico. Canónico, bien. Aclaración, estos ejercicios por ahí están medio hechos para forzarnos a hacer escribir el ensamble canónico y que nos sirve un poco para entender. Por ahí después el ensamble canónico no es lo más sencillo para tratar gases cuánticos. Ustedes ya vieron la teórica que hay otras. Vamos a avanzar en otros caminos, pero por hoy nos vamos a quedar con el canónico. Entonces, canónico, lo que vamos a tener que hacer, como siempre, es encontrar la forma de escribir esto. Y el truco es, parece muy fácil, pero ¿cuáles son los estados? O sea, con cada energía, la suma sobre cuántos estados es, esencialmente. El ejercicio no lo hice, pero bueno, como no lo hice, vamos a suponerlo, no hay degeneración en ningún nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que hay solamente una manera de estar en el nivel 0, una manera de estar en el nivel E y una manera de estar en el nivel 2C. No tengo además, por ejemplo, otro grado de libertad, como si yo les dijera el spin, y entonces puedo estar acá con spin up o spin down y tengo que considerar eso. Si quieren, pensando en la función de onda, podemos quedarnos con la parte espacial solamente y sepamos que si estamos en un determinado nivel, entonces el estado de una partícula es uno solo. No hay un G al cuadrado. No hay ningún G. En este ejercicio, por lo menos. Después podríamos hacer otro en el que sí. Pero nos proponen que empecemos con esto, que es de alguna manera una de las cosas más sencillitas posibles. Bueno. Ahí se me conocen copiado esto, que me estoy el pizarrón entero. La idea, lo que les propongo ahora es que, bueno, ya más o menos vimos cómo se escribían estas cosas. La idea sería comparar como 3 escenarios, ¿no? Como hay 3 tipos de partículas posibles y que podríamos tener. Podríamos tener partículas cuánticas que sean indistinguibles, entonces podríamos tener fermiones o bosones, pero también a priori podríamos tener un sistema de partículas que se comportan de manera clásica. Después vamos a ver cuáles son las condiciones para eso. Pero digamos, partículas sobre las que podemos aplicar la estadística de Maxwell-Boltzmann que veníamos usando para gases de cosas. Así que la idea sería considerar como en cada caso cuántos estados tenemos. En el caso del gas, de un gas clásico, con la estadística de Maxwell-Boltzmann, nosotros ya vimos en la primera parte de la materia que para considerar partículas indistinguibles me alcanza a compensar el caso de las que son distinguibles, o sea, las que a cada una le pongo una etiqueta, y después agarrar lo que me quedó y encajarle un 1 sobre n factorial. Entonces, vamos a intentar hacer una tabla con estos 3 casos, y bueno, en el caso clásico, supongamos que las partículas son distinguibles, y después, bueno, hacemos la corrección que ya conocemos en la función de partición. Bueno, ¿ya copiaron esto? ¿Puedo borrar todo? Uy, nadie me responde nada. Sí, sí. Camila dice sí, Ornella dice sí. Bueno, espectacular. Sí, perdón que les borro lo que escribí acá, pero quiero hacer una tabla y si no va a quedar en muchos pizarrones. Bueno. Entonces, una tabla sencilla de doble entrada. Entonces, por un lado, hagamos en una columna la energía total. Entonces, la energía total puede ser 0, puede ser epsilon, puede ser 2 epsilon, etc. Ahora vemos todas las posibilidades. Y de este lado pensemos cuántos estados hay en cada caso. Entonces, el número de estados. Y yo te decía, en el caso de la estadística de Maxwell-Boltzmann, esto pensemos para cosas distinguibles y después le chantamos un sobre factorial. Y en los casos que estamos viendo hoy, que son el caso de
¿Qué puse primero? No, pero lo voy a poner al revés, porque si no va a quedar al revés el cuaderno y me va a volver loco. El caso de que tengo bosones y el caso de que tengo fermiones. Y estoy hablando de cosas indistinguibles. Esto lo aclaro un montón porque a mí, o sea, estas cosas que vamos a discutir hoy tienen aplicación práctica. O sea, después la gente agarra ¿cómo se llama? No sé. Mira lo que le pasa al nitrógeno cuando lo licuás, lo vas a baja temperatura y se pone a discutir si los núcleos se comportan como bosones o como fermiones. Pero es importante cuando todas las partículas de nuestro gas son todas indistinguibles. Si yo acá estoy hablando de dos partículas, como les decía antes, si tuviera un núcleo de hidrógeno y un electrón, no tendría que aplicar este formalismo, porque son dos cosas que claramente puedo distinguir. No son dos partículas cuánticas idénticas. Digo, para no meternos tampoco en no hacernos un batete en la cabeza. Bien, entonces, primer caso. Decimos con la fácil. Digamos que la energía del sistema es cero. O sea, la energía lo estamos pensando como la suma de las particulitas. Si quieren, dibujo los tres niveles. Estamos pensando en esto, ¿no? Tengo dos cositas en el nivel 0, porque este era el nivel 0, este era el nivel E, este era el nivel 2C. En los tres casos, ¿no? Vamos con el caso de Bose y el caso de Fermi. Bueno, empecemos con este. ¿Cuántos estados posibles así hay? 0. ¿Todos lo ven eso? Es lo que discutimos antes. ¿Está bien? ¿Lo ven eso? No veo a nadie que me conteste nada. Estoy parando por las dudas. En el caso de Bose, ya lo contamos antes, lo que tenemos es una posibilidad. Y bueno, en el caso de Maxwell-Boltzmann, también, digamos, estamos en un caso muy sencillo. Acá, por más que yo le ponga uno es una crucecita y otro no, si las cambio, esto me queda igual. Avanzamos un poco con cosas más divertidas. Digamos que la energía vale epsilon. Entonces, ¿cuántas formas hay de hacer esto? ¿No? ¿Cuántos estados posibles de una partícula me dan energía E? Si puedo distinguir, digamos que tengo este y también tengo este, ¿no? Digo, este con la energía 0 abajo y energía epsilon acá o E acá en el medio. Tengo estas dos posibilidades. Estoy contando cuántas formas hay de ubicar cada partícula en un nivel de manera de que me sumando las energías de cada nivel ocupado por una partícula, esta energía. ¿Qué pasa en el caso de Bose? Donde son indistinguibles. Tenés una sola. Claro, tengo una sola, porque acá ya no tengo etiquetitas para las partículas. Entonces, cuál tengo abajo y cuál tengo arriba, no lo sé. Y en el caso de Fermi, ya se están dando cuenta, ¿no?, que lo único que tengo que hacer es pensar lo mismo que acá, pero además agregar el problema de decir, bueno, ¿tengo exclusión o no tengo exclusión? En este caso, ¿esto está excluido o no? No. O sea, lo tengo. Bien, sigamos. Energía total, 2 epsilon.
¿Cómo es la cosa acá? Serían 3. Acá serían 3, ¿no? Si quieren los dibujo por las dudas. O sea, tengo un caso en el que puedo tener una acá arriba y una acá abajo. Esto mismo lo puedo pensar al revés. Y después tengo un caso donde tengo las dos en el medio. Entonces estos son estos 3, ¿no? Ahora, de estos 3, si pienso un gas de Bose con cosas indistinguibles, estos 2 no los puedo distinguir, entonces tengo solo 2. Tengo este y tengo este. Y en el caso de Fermi, ¿qué cambia? Y Que el no que está podés en tener el del medio. Este. O sea, el que las dos tienen, en el que las dos tienen energía E. Entonces, me queda este y este lo tacho. 1. Fíjense cómo lo está cambiando la estadística. La tabla no es igual a las diferentes columnas que tenemos. Y me quedan 2 casos más, ¿no? A ver si me entra en el pizarrón. El que tiene 13 y 4E. Bueno, a ver, ayúdenme. Maneras de hacer esto, ¿cuántas tengo? 2. 2, ¿no? Tengo que poner así. Una en el del medio y una en el de arriba. Y bueno, podría ser en el caso de Bose al revés. Acá me queda solo 1. Y este no tiene problema. A medida que me pasé de acá, voy de vuelta cerrando las posibilidades, ¿no? Como era de esperarse. Y en el último caso, la única chance es que tenga los 2 arriba, ¿no? Y esto en Bose está igual. Y en Fermi está prohibido. ¿Está bien? ¿Se ve el último renglón de la tabla? Ya no se ve nada. Estoy mirando ahí, chusmeando la pantallita, está muy chiquito. Sí, Sí, se ve, sí. se ve. Ah, buenísimo. Bueno, ¿se entendió esto más o menos? O sea, esto fue como un... Nada, para que vean bien en claro lo que estamos haciendo. Obviamente uno no va a hacer esto para todos los casos posibles, pero acá podemos hacerlo, me pareció que estaba interesante para darle un poco el gustito. Copiemos esto, yo lo voy a borrar y ustedes me van a ayudar, mirando la tabla, a armar cómo queda la función de partición en cada caso. ¿Está bien? Avísenme cuando lo tengan porque, nada, lo voy a borrar y no voy a poder tenerlo a la vez. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre el conteo? No, dice Ornella. Ok, creo que estoy yendo demasiado lento entonces. Yo me hice una clase tranqui, ahora vienen del parcial. No, dice. Ok. Bueno, avíseme cuando puedo borrar. Está bien así. Ok. Bueno, ¿borro? Nadie se anima a decirme nada, che. Por mí sí. Bien, ahí está, se la jugó Santiago. Diego dice que sí. Vamos, espectacular. Bueno, entonces, la cantidad de tinta. Voy a tener que limpiar el pizarrón.
Bueno, entonces, vamos caso por caso. Qué mal que está usando esto. Bueno, entonces lo que queremos hacer es escribir la función de partición. Escribámosla para el caso de Fermi, para el caso de Bose, que son los que nos interesan, y después comparemos qué tanto se parece eso o dónde está la diferencia con la clásica, que ya lo hicimos 20 veces. De vuelta, por vez número 100, lo que queríamos hacer es esto. Y yo no se los dije, pero la tabla anterior, lo que estaba calculando era una multiplicidad, ¿no? Era el recurso que teníamos, yo ya se los conté esto, ¿no? Para decir, bueno, en vez de sumar sobre estados, uno puede sumar sobre todas las energías posibles, y lo que tiene que saber es cuántos estados hay para cada energía. Entonces, explícitamente nosotros, esto es lo que metimos en la tabla recién. Y entonces ahora esto es bastante fácil, ¿no? Entonces, vamos con el caso de, no sé, Bose. ¿Cómo sería esto? Sumemos sobre todas las energías posibles. Entonces, energía 0. E a la menos beta por 0. ¿Cuántos tengo? Miren la tabla. ¿Cómo? Acá estamos en el caso de Boltzmann. No, de Bose. Bose dice. Ok, Perdón. ok. Sí, metí unas siglas ahí y no lo dije. O sea, suponemos que son bosones. Justo en este caso es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos estados posibles tengo con energía 0? Uno solo. 1. Uno. Bien. Entonces ahora vamos a seguir con todas las energías posibles. Después me vienen estos. Los que tienen energía epsilon. ¿Cuántos son? 1. Bien. Con energía, vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Menos beta, 2. ¿Estos cuántos son? Energía 12. 2. 2 más, ¿cuántos son con energía? 13. 1. 1. Y lo último, con energía 4E, ¿cuántos son? 1, ¿no? 1. 1. Bien. Bueno, entonces, creamos esto prolijo nomás. Esto sería 1 más E a la menos beta. Menos beta E. Más 2 E a la menos 2 beta E es esto. Más E a la menos 3 beta E. Más E a la menos 4 beta E. Y, miren. La función de partición. Para 2 bosones a temperatura T. Digamos, con estos 3 nivelcitos. ¿CD? Hagamos la de Fermi-Dirac, suponiendo que son fermianes. ¿Cómo queda? Serían, hay que ver cuántos hay con energía 0, cuántos hay con energía 1, cuántos hay con energía 2, con energía 3, con energía 4. Quedaría E a la menos beta E más E a la menos 2 beta E ¿Sí? más E a la menos 3 beta E. Entonces lo que me estás diciendo es que con energía 0 no hay ningún estado posible, que con energía 1 hay 1, que con energía E hay 1, con energía 2E hay 1, con energía 3E hay 1 y con energía 4E no hay ninguno. ¿Están de acuerdo todos con eso? Sí. Sí, ¿no? Bien. Y por último, escribamos la de Maxwell-Boltzmann y comparemos.
A ver si, ¿qué podemos concluir de esta cosa? Voy a borrar acá. Entonces, en el caso de esto es Maxwell-Boltzmann, si quieren, distinguibles para seguir la tabla. En este caso, ¿qué tendríamos? Con energía 0, ¿teníamos algo? Sí, 1. Sí, 1. Entonces, 1 por E a la menos beta 0, 1. Después, con energía 1, teníamos 2, ¿no? Con energía 2, ¿cuántos tengo? 3. Bien, energía 3. 2. Y energía 4. 1. Bueno, 1. Bien, y ahí está. De hecho, lo habíamos charlado, ¿no? Pero si se toman el trabajo de armarlo, es muy fácil llegar a que esto es lo mismo que... déjenme machetearme esto. O sea, no voy a hacer sola cuenta, pero si quieren, miren lo fácil al... ¿Cómo se llama? Al revés, si hacen esto al cuadrado, terminan con esto mismo. Y esto lo sé porque esta cosa no es otra cosa que la z canónica de Maxwell-Boltzmann para una partícula al cuadrado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la primera parte de la materia que si teníamos un gas de cosas no interactuantes, podíamos hacer esto? Que era un recurso para calcular fácil la función de partición. Sí. Bien. Bueno, esto es un caso de eso, ¿no? También hay dos partículas. Por eso está al cuadrado y no a la n, pero sigue valiendo. Y de hecho, lo otro que sabíamos es que si pensamos en cosas indistinguibles, de un gas de partículas clásico indistinguibles, alcanzaba a componerle 1 sobre n factorial, z canónica de 1 a la n, que bueno, en este caso sería 1 sobre 2, z canónica de 1 al cuadrado. Entonces, esto sobre 2 sería la versión de Maxwell-Boltzmann, la versión clásica de cosas indistinguibles. Lo que tendríamos que mirar ahora es decir, ok, ¿esto es lo mismo que esto? Spoiler alert, no. De hecho, bueno, acá ya tenemos dos cosas distintas, ¿no? Deberíamos poder trabajarlo un poco. Y eso es un poco lo que nos va a pedir el ejercicio 3. ¿Hasta acá se entendió más o menos? Hicimos unas cuentitas nada más. Sí, sí, sí. Joya. Bueno, antes de ver eso, bueno, yo no les voy a hacer la cuenta, se la dejo para que hagan ustedes, si no, no van a tener nada para hacer la guía. Borro un poco esto, ¿sí? Después lo volvemos a escribir, no pasa nada. ¿Ya lo copiaron esto? Sí, bueno. Bueno, una cosa que pide el ejercicio y está bueno que hagan la cuenta es, bueno, una vez que ustedes tienen la función de partición, pueden empezar a calcular cosas. De hecho, el ejercicio le dice, bueno, calculen la energía interna.
Y esto es esto nada más, ¿no? O sea, teniendo la función de partición, hacen el logaritmo y hacen una derivada. Esto es, ustedes tienen la función de partición en cada caso, y entonces ustedes hagan la cuenta, calcúlense cuánto vale U para Maxwell-Boltzmann, cuánto vale U para Fermi-Dirac, cuánto vale U para Bose-Einstein. Yo les digo más o menos cómo les queda, pero hagan la cuenta. Digo, para hacer la cuenta solamente es tomar el logaritmo de lo que tenían y hacer derivadas. Puede ser medio engorrosito, y no quiero perder media hora acá haciendo eso, pero después mírenlo. Yo no sé si lo discutieron en la teórica, pero uno, digamos, puede pensar más o menos cómo queda esto, en función de T, no de beta, pero sí de la temperatura. Hoy los escuché hablando un poco de la energía de Fermi, en la teórica, y bueno, justamente al respecto de eso, lo único que sí me interesaría pensar un poco es cómo, de alguna manera, cómo esperamos que nos queden las cosas, al menos a temperatura cero. Entonces, a T igual 0, ¿qué esperamos que pase con la energía? Que tienda a cero ¿En qué casos? En el de Maxwell Boltzmann y en Bose-Einstein y Maxwell-Boltzmann. Claro, en estos dos sí y en este no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, No pueden estar todas en estado de energía cero. claro, si yo enfrío mi gas de dos partículas, lo enfrío, no puede... Si el gas es un gas de Fermi, por el principio de exclusión de Pauli, lo que va a pasar es que nunca me van a caer las dos en el fundamental, porque con mucho puede haber una. Entonces esto, a temperatura cero, va a ser el valor del siguiente nivel. Yo tengo dos cosas nada más, ¿está bien? Uno va a quedar en el fundamental por enfriarlo, y el otro va a quedar en lo más cercano que tenga. Entonces esto tiene una pinta, digamos, esto es Fermi-Dirac, y las otras dos, bueno. Yo estoy dibujando algo horrible, ¿no? Pero la de Maxwell-Boltzmann queda un poco por encima que la de Bose, los dos parten de cero. Queda es un poquito distinta porque la función de partición no es igual. O sea, la estadística no es exactamente igual, la cantidad de estados no es exactamente igual. Y tiene un poquito más de estados con energía alta en el caso de Maxwell-Boltzmann. Y eso termina reflejando en una pequeña diferencia de energía a favor de eso. Esta energía del gas de Fermi a temperatura cero vendría a cumplir el rol acá en este sistemita de energía de Fermi, que es lo que estaban discutiendo ahí un poco más temprano. Después igual lo vamos a seguir viendo. Bueno, entonces ustedes terminan el ejercicio 2 e intenten ver de llegar a estas expresiones y chequear que esto les da más o menos así. Si quieren después lo vemos por el campus o demás. ¿Alguna pregunta o avanzo con el siguiente? Les escucho. Seguí por mí. Bien. Entonces, no sé si les pide algo más ejercicios, no me acuerdo, no lo tengo encima, pero de última después lo consulta. La idea general la vimos. Entonces, bueno, el 3 es parecido al 2, si quieren, de entrada. Después empieza a complicar mucho. No lo voy a hacer todo. Pero lo primero que, o sea, la primera cosa que nos dice el ejercicio 3, el inciso A, por lo menos, es la misma idea de antes, en el sentido que tengo n igual 2 partículas indistinguibles no interactuantes. Ahora, en vez de tener 3 niveles de energía como tenía antes, ahora tengo, bueno, un espectro tan grande como quiera con niveles de energía EI. ¿Está bien? Entonces, digo, si quieren,
Tengo todo un espectro y las dos partículas, en vez de poder caer en alguno de los 3 nivelcitos, pueden caer en cualquier lado de todos estos. Pero, bueno, va a seguir valiendo que sí. Bueno, estoy con un reservorio, temperatura T, no sé qué. Que la función de partición del canónico, que es la que nos va a interesar, se sigue escribiendo así. Y lo que puedo hacer es, como tengo dos partículas, digamos que esto lo puedo escribir como alguna suma sobre IJ de E a la menos beta EI más EJ. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Dónde está el error acá? A ver si lo encuentran. ¿Alguna idea de dónde dice el lío? ¿Se entiende esto? Estoy diciendo, como les dije antes, la energía del sistema en determinado estado va a estar dada por la suma de energía del nivel de donde está la I más la energía del nivel donde está la J, que son solamente dos. Si no, acá tendría que sumar N, si tuviera N partículas, sumaría N cosas, ¿no? La estás distinguiendo. Claro, lo estoy distinguiendo y eso se ve en que yo acá escribí una suma sobre I sobre J. Todos los I, todos los J. O sea, si yo considero todos los I, todos los J, estoy, por ejemplo, considerando, no sé, este caso. Que sabemos que, por ejemplo, si son fermiones, este caso no lo puedo tener. ¿Está bien? Pero además, también estoy considerando, no sé, este caso y este caso, que sabemos que para vos estas dos cosas son la misma. Entonces, lo que me dice el ejercicio es, no, poné acá una sumatoria prima, y la sumatoria prima quiere decir que estos IJ son los IJ apropiados. Para el caso que tengas. Pero si son los apropiados, vale esto. Y lo que nos dice el ejercicio es, bueno, escribí bien qué quiere decir esto en cada caso. Parecido a lo que hicimos antes, ¿no? Solamente que en vez de tener dos nivelcitos y considerar todas las posibilidades en una tabla, vamos a tener que arreglarnos para escribir esto un poquito más en general, nada más. Pero esencialmente es muy parecido. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, entonces, vayamos caso por caso, ¿no? Entonces, pongámosle que tenemos fermiones. ¿Se les ocurre alguna manera de escribir esto para fermiones? O sea, restringir esta suma de alguna manera. La suma IJ primada. Mi notación es cualquiera, ¿no? Pero para que se entienda. Pidiendo I distinto de J, quizás. Bueno, si pedimos I distinto de J, ya hay una ¿I cosa que está menor que buena. J? ¿I menor que J? Bueno, ahí tengo dos posibilidades. I menor que J o I distinto de J. Veamos cada una a ver cuál corresponde. Si pido I distinto de J, está bien, lo que estoy matando es este caso, ¿no? Todos los que tienen los I igual J son siempre las dos partículas del mismo nivel. Está claro que esos no van. Ahora, además, este caso, por ejemplo, tiene I igual a 0, no sé, y J igual 1, y este al revés, este tiene, ¿cómo se llama? Este tiene I igual 1 y J igual 0. ¿Está bien? Y de estos dos solo tengo que contar uno. ¿Lo ven todos? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, una forma de hacer eso es decir, bueno, no, voy a sumar sobre todos los J mayores a I. Entonces, esto lo tiré. Si quieren, si piensan como una matriz IJ, lo que están haciendo es, bueno, tienen la diagonal que la tiraron, ¿no? Y después se van a quedar solamente con esta parte.
lo demás lo tiran en la suma. A mí me gusta pensarlo un poco así. Si empiezo a agregar 3 índices puede volver medio loco esto, pero se me puede empezar a escapar de la cantidad de dimensiones que puedo dibujar. Pero por ahora va. Entonces, escribamos esto explícitamente. O sea, ya sabemos cómo es la sumatoria, escribamos explícitamente y veamos cómo queda. ¿Está bien? Lo hago acá arriba, después sigo borrando. Entonces, tenemos una Z para 2 partículas de Fermi-Dirac a temperatura T, digo, con cierto beta. Y esto lo puedo escribir, habíamos dicho entonces, como la suma de J mayor a I. ¿De qué cosa? De E a la menos beta EJ más EI. ¿Ok? Bueno, entonces, permiso, esta es mi función de partición. Lo que me dice el ejercicio es, bueno, está bien. Escribí la función de partición, pero escribíla de manera que la puedas comparar o en función de alguna otra cosa conocida, como las funciones de partición de las clásicas, por ejemplo. Entonces, en función de tener algún recurso para poner esto en función de otra cosa, lo que podemos hacer es reescribirlo como un medio de lo de I distinto de J, E a la menos beta, EI más EJ. Si quieren, de lo que había dibujado antes, lo que estoy diciendo es, bueno, agarro estas, sumo todo, pero después divido por 2. Y lo que sigo agarrando es lo mismo, ¿está bien? O sea, siempre estoy hablando de lo mismo. Es otra manera explícita de contar lo mismo. Y esto a su vez, si escribimos literalmente lo que estamos viendo en el dibujo, sería un medio de... Bueno, por un lado la suma de todo. Esto sería la suma sobre todo, IJ. Menos la suma en I de, bueno, el caso de I igual J, ¿no? Si quieren, esto sería lo mismo que sumar sobre I e a la menos 2 beta de I. ¿Está bien? Estoy haciendo una cosa sencilla de álgebra simplemente para reescribir esto un poquito. Pero de vuelta, siempre la idea es agarrar el mismo pedazo. Y entonces, ¿qué podemos reconocer acá? Bueno, siguiendo con la lógica de lo que decíamos antes, pónganle que el gas fuera clásico, ¿no? Si el gas fuera clásico y cada partícula tuviera una etiqueta, ¿están de acuerdo con que esto sería lo mismo que la Z de Maxwell-Boltzmann distinguible de 2 cosas a temperatura T? ¿Lo ven? O sea, el caso sin restricción, ¿no? Es este. Tírenme un sí, tírenme un no, tírenme algo. Sí. Sí, ¿no? Bien. De hecho, esto, a su vez lo puedo escribir como Z1, Maxwell-Boltzmann, temperatura beta, al cuadrado. Al cuadrado porque, digo, agarramos la de 1 y la ponemos al cuadrado. Acá ya saqué, y acá no hay ningún distinguible ni distinguible, pues es una sola cosa. Y esto es lo mismo, pero donde, bueno, podemos renombrar acá y poner un beta amonio que sea igual a 2 beta. Y entonces esto sería la Z1 de Maxwell-Boltzmann, pero
para 2 beta. Por definición. Entonces, si metemos todo esto acá arriba, borro acá, ¿sí? Lo que me quedaría sería un medio de Z1 de Maxwell-Boltzmann beta al cuadrado menos Z1 de Maxwell-Boltzmann de 2 beta. Y si quieren, saquemos esto como factor común, medio caprichoso, pero el ejercicio nos dice probar qué y hay que llegar a eso. Un medio Z1 Maxwell-Boltzmann beta al cuadrado 1 menos Z1 Maxwell-Boltzmann 2 beta sobre esto. Bien, ¿están de acuerdo? Si no están de acuerdo, es el momento de decirlo. ¿Están de acuerdo? Genial, me encanta el consenso. Pero entonces, esto yo ya lo escribí antes, ¿no? 1 sobre 2, que era, si tuviéramos más partículas, sería como 1 sobre n factorial. La función de partición de Maxwell-Boltzmann elevado al número de partículas. ¿Esto qué es? Sería para partículas indistinguibles. Claro, sería la Z. ¿Se ve el rojo? No se ve nada. Se ve un poco claro. Poco choto. Bueno, paren que lo voy a escribir con negro. Esto sería la función de partición canónica. Para el caso que tengo Maxwell-Boltzmann indistinguibles, son 2 partículas, ¿no? Entonces, esto es lo que tendría si en vez de decir, bueno, tengo fermiones, si puedo aproximar por partículas clásicas. Y, entonces, lo que me está diciendo es que la función de partición para 2 fermiones, si tengo un montón de niveles sin degeneración, es lo que hubiera tenido en el caso clásico menos una corrección. ¿Está bien? Entonces, si esta cosa es lo suficientemente chiquita, entonces volvemos al caso clásico. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a discutir qué es esta cosa, ¿no? Pero ¿lo ven? Yo me quedo lo que tenía en el caso clásico multiplicado por 1 menos algo. Eso no es un Taylor, ¿no? No, bueno, o sea, digo, si uno hace un Taylor, no sé si en este caso, pero en otro un poco más general, quizás uno puede recuperar algo así. No es el camino por el que, no llegamos haciendo ninguna aproximación hasta acá, ¿se entiende? O sea, lo calculamos de manera exacta. Suponiendo estadísticas distintas. Por completitud, antes de revelarles qué es esta cosa, pensamos el caso de los bosones, ¿está bien? Entonces, como es en el caso BE, pongo por Bose-Einstein para bosones. Tenemos que escribir esto. Entonces tenemos que volver al principio y pensar. Tenemos un IJ primado de E a la menos beta EI más EJ
Y lo que tenemos que hacer es entender qué hay que poner acá. ¿Qué hay que poner acá? En este caso. Vamos, demuéstrenme que están conmigo. Ya no tendrías esa restricción del I menor que J, ¿no? Voy a tener alguna otra. Sería O menor sea, igual. Pero igual, sí. Claro, menor igual, ¿no? Algo así. Fíjense que, o sea, si quieren, podemos escribirlo como... Ah, sí, escribámoslo como menor igual. Y ahora Uy, moví moví todo. Ahí lo reescribimos. ¿Puedo borrar arriba? ¿Y sigo arriba? Acá. Sí, bien. Intentemos acercar lo más que podamos a la versión anterior. Si quieren, esto es lo mismo que sería el J mayor a I. Y hay que sumarle el igual. Sería algo así. Entonces, esto es lo que teníamos antes. Exactamente lo que teníamos antes en el caso de Fermions. Entonces, esto sabemos que valía, era 1/2 de la z cuadrado de Maxwell-Boltzmann de una cosa en beta, menos 1/2 de la z de Maxwell-Boltzmann para una partícula, pero en 2 beta. Y esto era esto, ¿no? Ya habíamos visto, perdón, acá falta un 2. Ya habíamos visto que esto era lo mismo que esto. Por acá sumé estas dos cosas. Entonces, fíjense que entonces, la de Bose me queda. Bueno, acá sumo esto más esto, me queda con un más, ¿no? O sea, yo tenía lo que estaba dentro del corchete, en vez de quedarme con un menos, me queda con un más. Cuadrado. Me queda 1 más z más Boltzmann 1 de 2 beta dividido en z de 1 más Boltzmann beta al cuadrado. De hecho, entonces, si quieren, puedo escribir las dos juntas. Siempre, digo, la corrección es la misma. Entonces, volvemos a la idea que le dije antes. Si esta cosa es muy chiquita, tenga fermiones o bosones, vuelvo al caso clásico. Si esta cosa es apreciable, ahí tengo que dividir en otros dos casos distintos que no son como el que tenía antes. ¿Está bien? Entonces, tendríamos que intentar ver ahora si podemos escribir esto de alguna manera reconocible. De hecho, si podemos escribirlo de alguna manera reconocible, una de las cosas que pide el ejercicio lo pide para más partículas, ¿no? Pero me voy a meter un poquito con el caso de 3 partículas, pero antes de meterme con eso, uno podría, por ejemplo, encontrar la presión del gas, también es un gas de dos cosas. La presión del gas de 2 partículas y ver cómo esa presión, por ejemplo, cambia si tengo que ir al caso cuántico y distinguir bosones y fermiones. Entonces, para todo eso hay que entender en qué se traduce esta diferencia. Esta cosa. Entonces,
Recordemos que tengo un gas libre, ¿no? Yo dije no interactuante. Entonces, el hamiltoniano de cada cosa es simplemente p cuadrado sobre 2m de cada particulita. Y ustedes ya hicieron esta cuenta, la hicieron en la teórica, pero ni siquiera quiero ir a la cuenta que hicieron en la teórica con el gas cuántico para una partícula en una caja, que es el ejercicio 1 que vi que lo vi en la teórica. Lo hicieron con Pato en la práctica, el caso clásico. Porque lo que quiero que hacer es todo el caso clásico, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale Z1 más J. Boltzmann? Una partícula en un volumen B. ¿Se acuerdan que esto valía el volumen B sobre lambda cubo, donde lambda es la longitud de onda térmica? ¿Tienen el recuerdo? Sí. Eso ya, creo que esta altura ya lo vieron 20 veces. Pueden ir a revisar la cuenta. Yo la verdad elegí no hacer toda esta cuenta de vuelta porque me parece que no tiene sentido. Ya la repasamos varias veces, pero fíjense que uno podría agarrar esto y reemplazar acá, ¿no? Lo único que tendríamos que ver es cómo cambia esto en el caso en que tengo 2 beta. Porque, bueno, en realidad lambda depende de beta. ¿Se acuerdan de cómo era lambda? Sí. Lambda era algo que iba como beta a la U medio, ¿no? Por H sobre 2 en pi a la U medio. Si estoy mal, alguien que me diga, pero... Permiso. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno puede escribirse el otro que tenemos para reemplazar, que es este. Sería, si quieren, sería el B sobre el lambda de 1 al cubo, y lo que me va a salir va a ser un 2 a la 3 medios, si no estoy mal. Porque porque esto va como beta a la 1 medio. ¿Está bien? Entonces puedo dejar la longitud de onda térmica que tenía escrita antes para el beta anterior. Esto para un beta, digamos. Me salen 2 a la 3 medios. Y entonces, toda esta cosa. Entonces, Z más Boltzmann 1, 2 beta, sobre Z más Boltzmann 1, beta cuadrado. Es lo mismo que... ¿Cómo sería? Sería B sobre lambda cubo 2 a la 3 medios dividido B cuadrado sobre lambda 6. Y entonces se me va, acá me queda un 3. ¿Cómo me queda esto? Me quedaría un lambda cubo arriba, ¿no? Me queda un B abajo y me queda un 2 a la 3 medios abajo. ¿Está bien? Esto. Entonces, con la magia del pizarrón, ahora les digo para que lo copien. Es esto, ¿no? Ni siquiera me preocupo por la parte clásica. Digo, si quiero distinguir entre el caso clásico y el caso cuántico, lo que tengo que ver es si esto se vuelve muy chiquito. ¿Se puede ver ahí el límite termodinámico? Vos decís, en vez de 2 partículas por el n, y que n sea muy grande, ¿no? Y sí.
Sí, podríamos. Pensémoslo un poco. Para empezar, esto va a ir bien, ¿no? O sea, nos va a quedar 1 sobre n factorial y acá nos va a quedar un n. Ustedes van a tener que repetir esta cuenta para el caso de n partículas. Tampoco se la quiero spoilear. Y probablemente donde tengamos este 2 que nos salió, estoy viendo si lo metí bien abajo o iba arriba, este 2 que nos salió del 2 beta, y el 2 beta salió de que teníamos 2 partículas, o sea, algo ahí va a terminar yendo como n en vez de como 2. O ver la temperatura muy alta, ¿no? Que está dentro del lambda metida. Sí, también. O sea, la distinción entre el caso cuántico y el caso clásico, hay dos maneras de hacerla. Una es, si quieren, bueno, sí, pueden ir a temperatura alta o buscar una temperatura crítica donde pasan de una cosa a la otra, pero en general lo que uno quiere es comparar volúmenes por partícula con longitud de onda térmica para la temperatura que tengas. Y decir, bueno, para esta temperatura cada particulita está suficientemente cerca de las demás, teniendo en cuenta su longitud de onda térmica, o no, está tan lejos que la verdad, chau, clásico. ¿Está bien? Y mírenlo. Lo otro que se puede hacer con esto, yo les decía, el ejercicio se los pide para un caso más general, pero hagámoslo para este, ustedes después lo piensan más en general. Pueden calcular, por ejemplo, la presión. Entonces, voy a borrar esto, ¿sí? Entonces, la presión, ¿de dónde la podrían sacar? Tendrían que calcularse F, que es menos KT log Z, y una vez que tiene la energía libre de Helmholtz, si no estoy mal, P es la derivada de F respecto de B a NT constante, ¿no? Ah, con un menos. Guía 1. Volvemos a la guía 1 cada tanto. Ahora, sin matarnos tampoco, fíjense qué pasa cuando empezamos a tomar logaritmos de estas cosas. ¿No? Esto sería menos 1 sobre beta, y acá voy a tener el logaritmo de un producto. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar el logaritmo de z de Maxwell-Boltzmann indistinguible de las dos cosas, que sería esto, todo este bloquecito, más el logaritmo de 1 más menos esto. Y de hecho esto se puede aproximar por más o menos el logaritmo de esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que veo yo acá? Si derivamos respecto del volumen, para calcular la presión, ¿qué va a pasar? Me va a quedar un término, que es algo así como la presión de Maxwell-Boltzmann, más la derivada de esta cosa. Que de hecho, tengo todo lo que me dio, chequéenlo, pero esto sería como la presión clásica. Y esto sería, bueno, va a quedar más menos, hay un menos que se va con otro menos, y esto va a quedar algo como KT lambda 2 3 medios B cuadrado al final del día. Chequenlo, pero con la presión y después háganlo para más partículas, va a pasar que me queda de vuelta, digo, como les decía, la presión del caso clásico más una corrección, y al final del día en esta corrección
si tuviera n partículas, hay que repetir la cuenta. Al final del día lo que me va a importar es la comparación entre B sobre n, me va a salir un n de, en vez de este 2 voy a tener un n, bueno, de este B, del volumen por partícula, sobre lambda cubo, que como les decía es lo mismo que decir, bueno, para cada particulita, bueno, no sé, tengo alguna, la longitud de onda térmica, digamos, que me define un cierto, una cierta esferita, y bueno, es comparar esa esferita con, bueno, la caja que le corresponde a la partícula, teniendo en cuenta la cantidad de partículas que hay. Entonces yo tengo otra al lado, y bueno, qué sé yo. Por ahí tengo quilombo y tengo que mirar el caso cuántico. Esto sería el cuántico. Pero también me podría pasar que yo tenga una particulita por acá, otra particulita por acá. Entonces la caja que le corresponde a cada uno es gigante. Y no necesito tomar el límite cuántico. Esto sería la versión clásica. Por otro lado, estoy viendo. Esto lo escribí. Esto sería menos más, donde este menos es para Bose y este más es para Fermi, respecto a lo que venía escribiendo, siempre arriba lo de Bose. Y lo que me dice esto es, bueno, en el caso de Fermi, como tengo el principio de exclusión, cuando quiera apretar mis dos partículas, no voy a poder apretarlas tanto, voy a tener un poquito más de presión, y en el caso de Bose un poquito menos. Pero nada, sale de la cuenta, es solo un límite para ver qué tiene sentido. Estoy seguro que esto también lo charlaron un poquito en la teórica. Pero le estoy haciendo una trampa que le estoy diciendo, si tuviera n partículas, repetir la cuenta, y el ejercicio les pide, por ejemplo, que lo hagan para 3. Entonces, si me creen el caso de 2, veamos un poquito por arriba, por lo menos el de 3, para dónde va y los libero. ¿Está bien? ¿No se puede hacer algo por inducción o alguna cosa así? Bueno, podemos empezar a ver la suma, a ver si tiene pinta de algo reconocible. Veámoslo para 3. Tiene pinta de algo reconocible, y puedo intentar con eso ver si le sale pasar al más general, y si no, preguntarlo. Pero estoy seguro que ya con pasar de 2 a 3 no es inducción, así necesariamente, pues nos va a ayudar a pensarlo un poco. Esperen que agarro el machete. Entonces, si tengo 3 partículas, son indistinguibles, no interactúan, la cantidad de niveles es la misma que antes. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto va a quedar como la suma sobre el conjunto apropiado de índices IKJ. O sea, IJK ahora son 3 en vez de ser 2. Y cuando sumo esto, voy a tener EI más EJ más EK. ¿Está bien? ¿Están conmigo hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces les dejo planteado cómo sería el caso más fácil de esto. Por lo menos para que después puedan seguir. Pónganle que tengo fermiones. ¿Se les ocurre alguna manera de escribir la suma apropiada para fermiones? Ahora con 3 índices en vez de con 2. Y tendría que ser menor que J y K, no sé, a ver. Bueno, en este caso,
No estoy haciendo nada todavía, ¿eh? Vos decís I menor que J. Casi. No sé, pero hay lío con J y con K. Claro, Hay también lío hay con lío. J y con K. Yo lo que les digo es, si ustedes en Fermi lo que quieren son dos cosas. Ya lo vimos antes, ¿no? Pero se me está acabando el marcador. Quieren prohibir toda cosa de este estilo, ¿no? O sea, ¿Podrías poner I menor que nunca... J, J menor que K? Sí, voy a hacer eso, de hecho. Terminemos de pensarlo, ¿no? Ah, Entonces, sorry. esto lo quiero... No, no, está perfecto, porque que fuiste bien a donde quería llegar, ¿no? Yo lo que digo es, esto lo quiero prohibir, ¿está bien? Siempre que haya dos igual, lo quiero prohibir. Bien, como uno es menor que el otro, no tengo menor igual, esto lo estoy prohibiendo. Y además lo otro es que si tengo, no sé, no quiero tener el que es al revés, ¿no? ¿Se ve lo que digo? O sea, el J, si I es 1, J es 2 y K es 3, de estas cosas quiero contar una. Después tengo un montón de permutaciones de 1, 2 y 3. ¿Está bien? De hecho, 3 factorial, permutaciones de 1, 2 y 3. De todas esas me quiero quedar solamente con una. ¿Está bien? Entonces, una forma de quedarme solamente con una es quedarme con el pedazo del cubo donde las cosas están ordenadas. Y de hecho, lo siguiente que tienen que pensar, que por ahí es un poquito más complicado, es, bueno, una vez que se creyeron esto, es escribir esto en función de la suma total y restarle las cosas, ¿no? Yo les digo, como me quedó a mí, cómo lo pienso de última para que ustedes lo tomen, escriban la de bosones, escriban la de N, a ver si sale. Entonces, para mí esta cosa a ver, déjenme repasar. Ustedes la quieren escribir en función de... ¿Quieren que les aparezca esto? Quieren que les aparezca esto y a esto vamos a tener que restarle cosas, ¿no? Es parecido a lo que hicimos antes. Entonces, lo primero es que, como les dije recién, de cada combineta de IJK tienen 3 factorial formas de ordenarlo. Antes habíamos puesto un medio, ¿se acuerdan? Cuando teníamos que yo les dije, partan acá. O sea, miren todos los posibles y pongan un medio. Bueno, acá lo mismo, pero en vez de ser 1 sobre 2 factorial, es 1 sobre 3 factorial. Porque son, un medio eran las dos formas posibles de ordenar I y J. Acá son 6 formas posibles de ordenar I y J acá. Los pongo así para ser conscientes de qué pasa cuando vamos a N, ¿no? Y le tendrían que restar el caso en el que son todos iguales. Fíjense que esto es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Y le tendrían que restar... ¿Qué más falta restarle? Que sean dos iguales y uno distinto. Puede ser. Claro, y faltaría el caso más tipo esto. En el caso en el que sean dos iguales, digamos, podría ser I menor que J igual K. Entonces ahí J y K son iguales, pero I es distinto. Pasa que yo ya metí esto afuera, entonces tengo que contar todas las permutaciones de estas, ¿no? Esto, una opción sería sacarle esto y contar de a un caso, y otra opción es dejarlo afuera, y simplemente acá, esto tiene 6 formas de hacerse. 6 formas de dar vuelta a esto.
o 2 por 3, pues siempre pueden sacar. Yo acá estoy comparando I con J y K, pero podrían sacar K, comparar con IJ, o J y comparar IK, esas son 3 cosas, y después podrían poner todo al revés. O sea, después podrían considerar el mayor en vez del menor. Quedar del otro lado. Entonces terminar haciendo 6 cosas. Perdón, Con esto, ahí, sí. ¿eso Uy, es ya se me un fue más? todo. ¿Le estás sumando? No, eso es un menos. Menos más, ¿no? ¿Está bien? Ah, ok, ok. Perdón, es que eso estaba diciendo que se me borroneó el marcador ya mucho y no se ve nada. Sí, o sea, a la suma, a todo el cubo, le estoy restando todas estas diagonales donde todo es igual y le estoy restando todos los casos donde tengo 2 cosas iguales y una distinta. Que si lo escribo así como me dijeron, tengo que contar esto 6 veces. Por las 6 formas que hay de reordenar. Bueno, 3 formas de elegir el que va acá y después para cada una el menor y el mayor. O sea, si quieren acá, por ahí es más claro, 2 por 3 de esto. Lo que tendrían que hacer después es intentar ver de reconocer funciones de partición de Maxwell-Boltzmann acá adentro y reescribir algo parecido que teníamos antes. Pero bueno, ya eso les queda para que se diviertan ustedes. Y creo que con eso estamos. Tengo por algún lado escrito el resultado de n partículas, pero también, digo, piensen que si podemos construir este, creo que podemos construir el de n, ¿no? Fíjense que ya se volvió algo que podemos construir. Al menos para Fermi. Después para bosones es muy parecido, ¿no? Solo que cambia el conteo de las cosas que son iguales. Sería el mayor igual. Lo mismo que antes. Bueno, creo que estamos hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, cortamos la grabación y seguimos con preguntas generales. Si es que hay. Bueno, creo que no hay preguntas.